Negociaciones estancadas. La tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán generó una vez más resultados negativos. Fiel a su estilo artero y desleal, Estados Unidos rechaza ahora los 10 puntos acordados con Irán como base para las negociaciones. Mientras tanto, los estadounidenses despachan y despachan más y más buques de guerra a la región, evidentemente a la espera del reinicio de la guerra. Para colmo, Israel no abandonó los bombardeos sobre el Líbano desde el inicio mismo del alto el fuego. En este contexto, tregua igual farsa. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 360 de Demoliendo Mitos, charlas en vivo. La primera desde aquella fatídica transmisión junto a Juan Antonio cuando YouTube determinó una censura discrecional e ilegítima. Pero aquí nuevamente reaparecemos como el ave fénix junto al querido Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí en Madrid? Aquí muy bien. A ver si nos dejan acabar el programa. Sí, como el bolero aquel, ¿no? El si nos dejan, si nos dejan. Ya sabes, las cosas del mundo libre. Efectivamente. Querido Juan Antonio, tercera ronda de negociaciones recientemente concluidas hace minutos. Ningún acuerdo claro. Según medios críticos, Estados Unidos presenta demandas excesivas. Aquí, por ejemplo, el reporte de RT en español, filtran discrepancias en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Al parecer, la parte estadounidense está realizando exigencias excesivas sobre el estratégico estrecho de Hormuz. Esa por lo menos la versión de RT. ¿Qué estamos presenciando en ese escenario, Juan Antonio, de negociaciones en Islamabad? En primer lugar, es verdad que ya llevan muchas horas. Es verdad que en este tipo de negociaciones, hombre, pues no va a salir toda la primera. Esto hay que entenderlo, ¿no? La cuestión es por dónde estarán yendo la situación, por dónde lo estarán encauzando. Parece ser por la información que llega. Y en estos momentos, como podemos entender, esta información es poca y además muy difícil de contrastar. Filtraciones, comentarios que puede hacer alguien, un funcionario pakistaní o quien sea, pero no, lógicamente no podemos tener una información veraz de cuál es la situación. Parece ser que el punto clave ahora mismo es la cuestión del estrecho de Hormuz. Es decir, pero claro, no sabemos si es que ahí donde se han atascado o han discutido otros puntos, se ha llegado a acuerdos y el problema ahora es el estrecho de Hormuz. En algunos comentarios que yo he leído en canales iraníes, vienen diciendo que es que Estados Unidos se niega a que Irán cobre peaje por el paso del estrecho, o que si lo cobra, lo reparta con Estados Unidos. Lo cual ya, conociendo que están allí Witkoff y Kushner, me imagino que se ha sacado la calculadora a ver cuánto les toca a ellos. Es que es una cosa de verdad. No, es una cosa tampoco sería tan cutre. O sea, bueno, que está hablándose de una guerra, que es destrucción, sacrificio, sufrimiento, vidas humanas. Y esto están pensando, no, pues si lo cobras, yo quiero mi parte. O sea, es decir, pues es que es la banda de mafiosillos de la inmobiliaria de Nueva York. Aquí la cuestión importante es, ¿la tregua es una farsa? Hombre, puede ser una farsa, o puede que no tengan mucha confianza, o puede que tengan predeterminado que por cualquier razón no van a poder llegar a un acuerdo. Pero sí que hay señales también de que de alguna forma a Estados Unidos no le queda más remedio que intentar buscar una solución al conflicto. Y ahora mismo no sabemos si esto es otra trampa de las luchas políticas internas o no, pero que la delegación norteamericana la encabece J.D. Vance es ponerle a los pies de los caballos.
porque evidentemente, si saliera bien, J.D. Vance se pondría una medalla, sobre todo como sucesor de Trump. Pero hombre, la medalla más gorda se le va a poner Trump, porque gracias a él se ha llegado a todo, se llegaría a la paz, ¿no? Es decir, como ya él ya había dicho y demás, y además los iraníes habrán accedido a todo, en fin, estas cosas que hace Trump, ¿no? Pero si sale mal, que es muy probable, quien el fracaso se lo va a comer es J.D. Vance, porque hay que recordar que la familia y los amigachos del mafioso, es decir, el yerno y los amigachos, estos no tienen cargos políticos, estos no se presentan a elecciones. Es decir, estos no van a quemar ninguna nave, no van a tener ningún débito político, pero van, sí. Entonces, hombre, yo no sé, es decir, a mí esto me induce a pensar que de alguna forma sí tienen que tener algún interés en que esto se acabe. Y ahora haremos un análisis más en profundidad de las cuestiones, porque esto al fin y al cabo no deja de ser más que el relato de lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Ahora, es verdad que, en esa mesa de negociación, en la cual, por cierto, han sido invitadas por parte iraní China y Rusia, y han sido invitados por parte norteamericana Qatar y Arabia Saudita. Se iba a invitar también a Emiratos Árabes, Irán se ha negado en redondo y a los norteamericanos no le ha quedado más remedio que aceptar. También está Pakistán, lógicamente, porque digamos que es el mediador en este caso. Con lo cual, bueno, pues me imagino que hasta ahora no ha habido reuniones directas. Es decir, no se han visto las caras en la reunión los representantes iraníes y los norteamericanos. Es decir, todo se está haciendo por medio de intermediarios en salas separadas. A ver, esto tampoco hay que ser, posiblemente, esto de este fin de semana, yo creo que seguirá mañana, pues posiblemente, pero vamos, va a acabar de la siguiente forma: cada delegación va a volver a su país a consultas. ¿Qué va a pasar después? Pues que teniendo a Trump en la Casa Blanca puede pasar cualquier cosa. Desde que se levante con las neuronas cruzadas y entonces que diga que es que ya no va a haber más negociaciones y vamos a la guerra y demás, porque esto es inconsentible, porque Irán les está engañando, es decir, se ha burlado de ellos, en fin, estas cosas que suelta esta gente. O, bueno, pues igual dictaminan otra fecha, ¿no? Para volver a reunirse, ya habiendo estudiado cada uno las condiciones que pone. Esta es la única duda que nos queda a estas horas. Habrá que esperar 1 o 2 días a ver realmente por dónde han ido las cosas, por decir qué es lo que han hablado o acordado y qué se puede esperar. Dicho esto, vamos a ver. Aquí hemos llegado y como casi no nos dio tiempo a explicar nada en el programa anterior, porque a YouTube se le fue la luz, entonces, pues, dicho esto, podemos intentar hacer alguna aclaración y algún análisis de cómo se ha llegado aquí, ¿no? A este alto el fuego. Ezequiel, ¿te has congelado? ¿Hola? Madre mía, qué miedo. Bueno, pues no sé, vamos a esperar a Ezequiel, que debe haber algún corte en la línea. Supongo que no nos han tirado el programa hoy también. Bueno, pues como venía diciendo, esto es un proceso, hemos estado 40 días de guerra, en algunos, bueno, casi en los 40 días de alta intensidad, hasta el punto de que empezaba a haber un claro agotamiento ya de los sistemas de arma, tanto defensivos como ofensivos, de la coalición Epstein.
Y tras esos 40 días, los Estados Unidos, hace ya 2 semanas, empezaron a utilizar a Pakistán como intermediario para enviar mensajes de que solicitaban un alto el fuego. Irán no respondía, por eso hubo que insistir, y hubo que insistir a través de Egipto, a través de Turquía, e incluso de algunas informaciones señalaban que incluso en China interviniera para que Irán aceptara hablar de un alto el fuego, de una tregua, e iniciar algún tipo de negociación. Esto fue lo que en un momento determinado pues se realizó. Mira, Ezequiel ya ha vuelto. Sí, perdón, otra vez las dificultades, Juan Antonio, nosotros agarrados de punto por YouTube. Pero bueno, adelante, compañero. O sea, no ha sido, o sea, seguimos en el No, aire, ¿no? aparentemente nosotros en el aire, sí, alguna Vale, vale. dificultad con la conexión desde acá. Vale, y entonces estaba comentando cómo se había llegado a la tregua, ¿no? A ese alto el fuego. Después de esta intermediación es a través de que lo conocerán ustedes, una propuesta de 15 puntos norteamericana, que por supuesto aquello era ridículo y fue rechazado inmediatamente por Teherán. A cambio, Teherán propuso un paquete de 10 puntos. Y ahí vino un mensaje de Trump, un tuit de esos que él realiza, en el cual venía a decir, cuando dijo que daba una tregua de 2 semanas y demás, venía a decir que Teherán les había enviado una propuesta de 10 puntos que era una base aceptable para empezar a negociar. Si ustedes recuerdan los 10 puntos, yo los tengo aquí, porque son muy significativos, son muy significativos. Luego, posteriormente, no sabemos después de qué conversaciones o con quién, tanto Trump como algún otro empezaron a decir que esos 10 puntos no eran, que eso que Trump lo había tirado a la basura, en fin. Pero ahí está el tuit comprobable de que Trump había aceptado como base de negociación esos 10 puntos. 10 puntos que eran, 1, el alto el fuego permanente, o sea, no un alto el fuego de 2 semanas, permanente. El control total y firme de Irán sobre el estrecho de Hormuz. La aceptación del enriquecimiento de uranio por parte de Irán para su plan nuclear pacífico. El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias. A ver, las sanciones primarias son las que se le ponen al país, en este caso Irán. Las secundarias son las que se le ponen a otros países que comercian con Irán. La derogación de todas las resoluciones del Consejo General de la ONU, hace ya años y años y años, y de la Junta de Gobernadores de la Asociación Internacional de la Energía Atómica. El pago de compensaciones a Irán por la guerra, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y el compromiso de no agresión, es decir, las garantías de seguridad de que no se va a volver a la guerra, ¿no? Estos eran los 10 puntos. Y esto es lo que inicialmente Trump dijo que era una buena base para comenzar a hablar. Vale, después de 140 días y 100 oleadas de misiles y drones iraníes, la duda, es decir, la polémica que ha estado en decir, bueno, esto, pues Trump decía que había vencido, bueno, Trump decía que había vencido desde 48 horas después de comenzar la guerra. O sea, lo ha repetido una docena de veces, ¿no? Pero una cosa es lo que se dice, y más si lo dice Trump, no tiene credibilidad ninguna. Esto como, vamos, como si lo dice cualquier muñequito de dibujos animados, ¿eh? No tiene credibilidad ninguna lo que diga este hombre. Entonces, bueno, lo que aquí la polémica es realmente desde un punto de vista militar, estratégico, ¿quién ha vencido? Bien, la victoria de facto es de Irán. ¿Por qué? Porque ha sabido, uno, administrar los recursos que tenía y no le han podido vencer. No le han podido vencer. Y como tantas veces hemos repetido en este mismo programa, en una guerra simétrica gana
el débil cuando logra que el fuerte no le venza. ¿Mm? Pero es que además ha habido un momento en el que Irán tenía el control de la escalada. Es decir, ante cualquier acción de la coalición Epstein, respondía de inmediato y en las direcciones adecuadas para provocar un mayor dolor al adversario. Es decir, controlando perfectamente la escalada. ¿Qué significa el control de la escalada? Pues que tiene la iniciativa estratégica. Y el que tiene la iniciativa estratégica es el que gana. Ahora ya puede salir el que quiera, cualquier vendepatrias de medio español o sudamericano o europeo a decir, es que de qué cosas dicen, ¿no? Con la potencia de fuego que tenía la flota norteamericana, su aviación, la aviación sionista. Mire, que no les engañe. Si el control de la escalada lo tiene Irán, la iniciativa estratégica la tiene Irán. Y quien tiene la iniciativa estratégica es quien gana. Al menos hasta hoy, lógicamente, que estamos hablando de estas negociaciones de paz. No sabemos lo que puede pasar la semana que viene o en el futuro, ¿no? Pero hasta hoy. Y esto es una derrota estratégica, un fracaso estratégico de la coalición Epstein. No les cuenten otra milonga ni otra tontería. O sea, pueden ustedes estar seguros que esta afirmación, si ustedes la sueltan en cualquier sitio, tienen la verdad de su lado. Por mucho que el mamarracho de turno, el gusanillo habitual de cualquier medio de comunicación les diga otra cosa. Fracaso objetivo de los objetivos de Estados Unidos, por eso es un fracaso estratégico. Porque, hombre, eran tres, ¿no? El cambio de régimen fracasó. El plan nuclear fracasó. Y el control del estrecho de Hormuz fracasó. Es más, en estos momentos, mientras se negociaba, como siempre, hacen los traicioneros, la chusma delincuente, los gángster y demás, mientras se negociaba, ellos han intentado introducir un par de destructores en el estrecho de Hormuz que se han tenido que ir para atrás cuando Irán ha advertido que iban a ser atacados en media hora y que lógicamente eso rompía la negociación, con lo cual no les ha quedado más remedio que largarse, dar media vuelta y largarse. Y esto es una afirmación de facto de quién tiene el control sobre el estrecho de Hormuz. Y que no les cuentan otra cosa. Y el control del estrecho de Hormuz es el control del 21% del petróleo, del 30% del gas natural, como ya hemos hablado ampliamente en otros programas, ¿no? Es decir, y sobre todo, el control del petrodólar. Porque mientras el control del estrecho de Hormuz esté bajo control iraní, esas tasas de paso y demás se van a pagar en stablecoins respaldadas por oro o en yuanes. Quizá en alguna otra moneda del sur global, es decir, podría ser la rupia india o el rublo, es decir, pero fundamentalmente en yuanes. Claro, esto es un problema. Esto es un problema. Porque es lo que podríamos denominar la bomba del estrecho. Sí, Israel tiene bombas atómicas, Estados Unidos tiene armamento nuclear, pero Irán tiene la bomba del estrecho. ¿Qué es la bomba del estrecho? Bueno, pues es el control que tú tienes de un punto crítico, un punto absolutamente vital para la economía global, para todo el sistema global. Y eso se visualiza con tres factores. Uno, la estructura de la concentración del riesgo. Es decir, no hay redundancias con el estrecho de Hormuz, no hay alternativa. La única alternativa es un oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, que por cierto ya sufrió el primer ataque y ha tenido que reducir en 700.000 barriles diarios el paso de petróleo por ese oleoducto. El otro factor es que a Irán le basta con crear un nivel de incertidumbre suficiente. Es decir, de tal manera que altere el comportamiento de los actores. Y entonces, pues, simplemente ante esa incertidumbre, tú no pases
tus barcos por ahí. Y, en tercer lugar, el desplazamiento del coste. Es decir, que se pierde la previsibilidad para las aseguradoras, los armadores de los buques y demás. A veces es muy posible que al final sea más barato pagar 2 millones de dólares en yuanes a Irán por pasar el estrecho de Hormuz que pagar una inmensa póliza de seguros, o que el armador te diga que para llevarte ese petróleo te va a elevar el precio una burrada porque la seguridad no está asegurada, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues decir, y esto, hombre, uno puede a veces, como en todo análisis serio, no lo que suele hacer la gusanera, a lo mejor hay que antecedentes históricos, y los hay. En 1956 hubo una crisis en el canal de Suez, porque Egipto pretendía nacionalizar el canal. Y entonces las potencias colonialistas europeas, Francia, Gran Bretaña, ¿quién más estaba? No recuerdo si Francia, Gran Bretaña, no recuerdo si Alemania, es decir, bueno, pues intervinieron y, bueno, Israel. Israel, naturalmente, también, claro. Intervinieron contra Egipto, iniciaron una guerra contra Egipto por el control del canal de Suez. La guerra fracasó, entre otras cosas, porque Estados Unidos en aquel momento todavía no estaba dominado por los lobbies sionistas y actuó como potencia neutral y que decía, no, esto no se puede consentir. Y reconoció efectivamente que Egipto tenía derecho a nacionalizar el canal y cobrar la tasa que considerara. Esto fue una derrota en toda la línea de las potencias colonialistas europeas y a Israel. ¿Y qué significó eso? Pues la nacionalización del canal de Suez, que hoy sigue en manos del Estado egipcio. Todo esto con Nasser, ¿verdad, Juan Antonio? Efectivamente, algo así perfectamente, es un antecedente histórico de lo que podría ocurrir ahora con el canal, con el estrecho de Hormuz, donde perfectamente puede ser nacionalizado en la parte correspondiente a cada uno de los dos actores que lo dominan, Omán e Irán. Y estarían perfectamente legitimados. Es decir, que hay hasta antecedentes históricos de los cuales se podía tirar. Lo cierto es que tenemos eso, es decir, una situación en la cual ha habido una victoria de facto por parte de Irán, y aquí podemos establecer puntos para analizarlo. O sea, hay 7 puntos de la derrota, y que lo dicho muy rápidamente, para no extendernos mucho, ¿no? 1, la unidad del eje de la resistencia. Aquí se abrieron muchos frentes, desde Yemen al Líbano, Irak, hasta en Siria. Las poblaciones de Bahrein. La ayuda internacional que llegaba, tanto oficial como de las masas populares, desde Pakistán, desde India, desde Afganistán, desde de los países del Asia Central. 2, el cierre del estrecho de Hormuz, que ya hemos citado. 3, la amenaza a todos los países, a todas las petromonarquías del Golfo. 4, cómo Irán ha llevado a Estados Unidos a una impotencia histórica de no poder continuar la guerra porque se le acababa la posibilidad de continuarla, salvo que debilitara de forma muy significativa otros frentes, otras zonas del mundo donde también es necesaria su presencia. Mar de China, Mar del Japón, en el este de Europa, escuchen cómo protestaba Zelensky, ¿no? El fracaso de los objetivos de Estados Unidos y de Israel, lo hemos dicho, tanto un fracaso estratégico como también la fractura interna que ha provocado. La fractura interna que ha provocado dentro de Estados Unidos, donde las encuestas pues ya hunden a Donald Trump por debajo del 26%. Y además, como sexto factor, el aislamiento internacional de Estados Unidos, bueno, el de Israel ya estaba, el de Estados Unidos, aunque parezca mentira, tanto por las protestas internas como por las contradicciones,
las contradicciones con sus aliados, la OTAN. Hemos visto que ha tenido que haber hasta una reunión con Mark Rutte, ¿no? Y por último, la eficiencia tecnológica de Irán, en lo que podríamos denominar guerra de desgaste barata. Esto no es tontería y le voy a dedicar un minuto, porque creo que merece la pena. Irán ha aplicado una cosa que se llama ecuación de desgaste. ¿Qué es la ecuación de desgaste? Bueno, pues uno, no entrar en el engaño de fragmentar los frentes. Es decir, como si fueran cosas distintas lo que ocurría en el Líbano o en Irak o en Yemen o en Irán. Es decir, no, todo obedece al mismo conflicto. Y por lo tanto, en todos los sitios se va a actuar bajo la misma estrategia. Esta ecuación de desgaste tiene tres factores. Uno, la asimetría central. ¿Qué es eso? Bueno, pues significa que frente a cualquier ataque de bajo coste, como el de un dron iraní de $7.000, la respuesta del enemigo es de alto coste, con un mínimo de 2 misiles que pueden costar 8 a 16 o 18 millones de dólares. Hagan ustedes cuentas. El problema de fondo de esta asimetría, pues que establece una diferencia estructural que es insostenible en el tiempo. Tú no puedes estar gastando indefinidamente en una guerra de desgaste 2 misiles que cuestan cada uno de ellos 4 millones si son Patriot o 10 millones si son TAT, 2 de ellos para derribar un dron de 7 o de 20.000 euros, o sea, de 20.000 dólares, pues si fuera de los Ares más modernos. No puedes. Eso es insostenible en el tiempo. Y además, eso nos dice, nos identifica un problema de fondo de todo el sistema defensivo norteamericano y la doctrina militar occidental en el fondo, en general, que son programas de largo ciclo, es decir, sistemas de armas que tienen que durar mucho tiempo porque llevan mucho tiempo de diseño, de desarrollo y luego de implementación, de altísimo coste y que tienen una muy baja frecuencia de reposición. Es decir, que puedes fabricar X unidades al año que igual te dan para 2 semanas de conflicto. Sí, tú puedes acumular, pero igual tienes acumulada la producción de 4, 5, 8 años y eso te permite a lo mejor 3 meses de conflicto, pero igual necesitas 2 o 3 años para recuperar todo lo que ya has gastado. Es imposible mantener una guerra de desgaste con esa frecuencia de reposición. Imposible. Entonces, claro, esto es un problema grave, pero además un problema estructural que no puede resolverse simplemente porque el del Pentágono ahora diga, pues vamos a hacer otra cosa. Es decir, eso se tardaría años. Y por último, entender en esta ecuación de desgaste que la superioridad ya no se puede medir en capacidad destructiva, que indudablemente la aviación norteamericana e israelita la tienen. Inmensa capacidad destructiva. De hecho, es lo único que se les da bien. Sino, como digo, no se mide en capacidad destructiva, sino en términos de sostenibilidad del esfuerzo. Si Irán era capaz de sostener el esfuerzo, y esto lo dijimos el primer día que empezó el conflicto, si era capaz de resistir, podía ganar. Y eso es lo que ha pasado simplemente aplicando esa ecuación de desgaste que hemos puesto aquí entre factores. Juan Antonio, una pregunta cortita sobre la cuestión de los 10 puntos, porque recién presentabas una de las versiones vistas por ahí, pero también recorría los medios una versión en la cual el punto 10 presentaba directamente la salida de los Estados Unidos de las bases militares de la región. En tu opinión, la situación actual podría determinar una salida de este tipo o cometería una exageración Irán si presentase esa condición como una de las condiciones necesarias para la negociación del fin de la guerra? Hombre, yo creo que esa es a ver, como condición es una condición que quizás no tenga por qué ser necesaria. Es decir, tú puedes determinar que de ahí salgan las fuerzas de combate
¿m? Y que pueden ser bases logísticas simplemente. Tú lo puedes determinar así, porque pueden decir que el ejército norteamericano necesita para la logística de su flota, que está en el Índico, que es la quinta flota, que necesita un puerto, que es el de Bahrein. Pero una cosa es que tú tengas una base logística y otra cosa es que tú tengas 50.000 efectivos allí repartidos con un tercio de toda la aviación norteamericana y casi la mitad de la flota. O al revés, un tercio de la flota y casi el 50% de la aviación. Y de algunos sistemas aéreos, como los aviones de repostaje aéreo, más de la mitad de los operativos. Entonces, es decir, todo eso, por eso digo que las negociaciones pueden ser largas, porque, son muchos aspectos a los que atender, ¿no? Pero evidentemente, claro, la postura de Irán es que, la postura de Irán y de algunos de los países del Golfo, si lo piensan bien, es que si no están las bases, en el Golfo Pérsico no hay problema. Lo habrá con Israel, pero está al norte, más allá, está ya, es costa del Mediterráneo. En el Golfo Pérsico dejaría de haber problema. Y sin la presencia de esos aviones norteamericanos de repostaje, los aviones israelíes no pueden llegar a Irán. Ahora, Juan Antonio, sin esas bases también desaparecería el principal apoyo de las monarquías las monarquías árabes frente a sus propias poblaciones también. Pues sí, pero es que esas, claro, pero es que cuando hablamos de fracaso estratégico, no es simplemente por el hecho de que Estados Unidos no haya conseguido cambiar el régimen de la Revolución Islámica. No, es un fracaso estratégico desde el punto de vista geopolítico. Es decir, que ahora mismo tu posición en una región del mundo crítica desde el punto de vista geopolítico, es una zona del mundo que da 5 mares, Pentalasia, lo hemos comentado alguna vez. Es una zona del mundo que tiene unas fuentes de energía, de materia prima, importantísimas para el sistema global. Es decir, con lo cual no estamos hablando no sé, cómo decir, de cualquier sitio que Afganistán, porque los pobres afganos no tenían nada. No tenían nada, ¿no? Pero aquí no. Aquí esto es un punto crítico. Es un punto crítico para el bloque anglosionista y es un punto crítico para las potencias emergentes euroasiáticas. Irán es una parte del triángulo Primakov. Rusia, China, Irán. Es decir, el eje sobre el que se intenta construir una potencia euroasiática, ¿no? Entonces, es decir, claro que es un fracaso, por eso hablamos de fracaso estratégico. Es decir, y de hecho, bueno, es decir, vamos a ver, cuando decimos Estados Unidos ha perdido el control de la escalada, es decir, esto es una escenificación del final del momento unipolar. No que no ya hubiera ocurrido, es decir, el momento unipolar de hegemonía absoluta norteamericana ya había ocurrido años antes. Por decir una fecha, el 22 de febrero del 24 de febrero de 2022, cuando Putin le pega la patada al tablero y entra en Ucrania. Es decir, claramente ahí se ve, ¿no? Pero de alguna forma ahora la escenificación es mucho mayor. Y claro, esto significa que cualquier retroceso del mundo unipolar es un avance del mundo multipolar. Y esto significa, claro, es decir, esto tiene sus costes. Y uno de los costes que puede tener es perder el control de unas petromonarquías que, por otro lado, ya no van a volver a ser lo que eran. O sea, Dubái, Abu Dhabi, Emiratos, Qatar, ya no van a volver a ser lo que eran. Porque gran parte del atractivo que tenían se ha quemado ahora con los misiles. Es decir, ¿qué inversor va a ir allí a hacer un hotel de 200 plantas, ahí en medio casi del mar, para que vayan grandes millonarios y demás, en una zona que no sabes qué va a ser de ella en el futuro? ¿Quién va a invertir esa 1.000 millonada? Nadie. Al igual, qué bancos, qué grandes. Fíjate, las tecnológicas que se habían instalado allí, están todas, ahora mismo están en el ojo de los misiles iraníes. De hecho, Amazon ya lo ha sufrido, Oracle lo ha sufrido. Esto están todas en el objetivo de los misiles iraníes. ¿Quién va a invertir más allí? Las petromonarquías ya no van a ser nunca más lo que fueron. Eso se ha perdido.
vamos, no lo sé, a lo mejor dentro de 20, 30 años son capaces estos tipos de reconstruir el tema, pero yo ya ahora mismo lo dudo mucho, como Kuwait ya no fue nunca nada lo que fue anteriormente a la primera guerra del Golfo, tras la invasión de Irak, por parte de Irak, quiero decir. Es decir, ya no vuelve a ser nunca lo mismo. Y aquí va a pasar exactamente igual. Bueno, y si a esto le unimos, hombre, pues que ahora mismo el control de la escalada, como digo, no, ¿cómo que ya no lo tiene Estados Unidos? Pues muy sencillo, no lo tiene Estados Unidos por una razón muy simple. Porque ahora mismo, hoy, incluso con la conversación en Islamabad, ahora mismo, basta, hay dos actores más que, si quieren, escalan sin que Estados Unidos pueda hacer nada: Irán e Israel. De hecho, Israel no ha respetado el alto el fuego, ha seguido cometiendo las masacres habituales en el Líbano. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? ¿La puede parar? No. Estados Unidos se ha convertido en un muñeco. Ahora mismo, como esos muñecos que tienen una base redondeada, ¿no? Que los mueves y siempre están así de pie. Pues en eso se ha convertido, ¿no? Estados Unidos con Donald Trump. Sí, el Pentágono puede vender esto ahora como esto es una pausa. Es una pausa, pero claro, es decir, así lo dicen Peter Hegseth o el propio general Kane, que está demostrando ser un paduato, aparte de un inútil, porque no sé, es decir, y bueno, pues ahí hay una razón sencilla, y es que Netanyahu, Israel, no puede aceptar ningún acuerdo. Cualquier acuerdo que ellos aceptaran lo entenderían como capitulación. Y Em, de hecho, Israel es la responsable de llevar del Ronzal a Estados Unidos a esta guerra, como ha demostrado además un reportaje del New York Times de esa famosa reunión el 11 de febrero pasado, en la cual se decidió, frente a la oposición, a la opinión contraria de J.D. Vance, de Marco Rubio, de otros miembros de la administración, se decidió ir adelante en la guerra. En un análisis de Mearsheimer del día de ayer, Mearsheimer presentaba la siguiente situación. Trump aparece desesperado por toda esta situación también descrita en tu análisis. Por eso, ya desde hace algún tiempo, Trump quería una salida, pero hasta ahora carecía de una salida, una off-ramp, lo llaman en inglés, ¿no? Una salida de la autopista, una salida de la carretera. Y ahora finalmente, en este marco de desesperación, determinó Trump que puede generar una salida a través de la derrota. Una derrota vendida, lógicamente, a los Claro, Estados como Unidos victoria. como una victoria, pero la aceptación de todos los puntos, o por lo menos prácticamente todos los puntos de Irán, generaría una posibilidad de salida para Estados Unidos en una situación en la cual carecía hasta el momento de salidas y aparecía desesperado por precisamente la iniciativa estratégica de Irán. Ahora bien, este análisis de Mearsheimer responde a una premisa, la idea de que más allá de que esto lo pueden presentar como una victoria, Estados Unidos a fin de cuentas va a convalidar una derrota estratégica en la región. Y dicho todo esto, Juan Antonio, para vos, Estados Unidos podría realmente realizar la aceptación de una derrota estratégica en esta región tan importante, incluida tal vez la salida de las bases militares, al menos del personal militar, o no puede, en la lógica misma del imperio estadounidense, no puede abandonar esto sin una capitulación absoluta, total y una aceptación de la multilateralidad como nuevo orden mundial. A ver, la multilateralidad ya no lo va a poder evitar. Es un proceso histórico que tardará más o menos y se irán dando episodios, pero eso ya no lo va a poder evitar. Ya no va a poder evitar que China vaya a la Luna. Y además cree una base con Rusia allí. Es que eso no lo va a poder evitar. Entonces, el tema es, ¿puede realizar una retirada estratégica? Y venderlo como victoria, por supuesto. Es decir, el imperio no va a decir, hemos perdido. No, es decir,
¿Puede realizar una retirada estratégica? Bueno, esto solo obedece a un cálculo. Si continuar va a ser más costoso, geopolíticamente hablando, económicamente, políticamente, de política interna, económicamente, va a ser más costoso que una retirada estratégica, la razón diría, vamos a realizar esa retirada estratégica. Es más, el dolor vamos a taparlo inmediatamente con algún éxito puntual. Por ejemplo, Groenlandia. Claro que lo pueden realizar. Es que vamos a ver, porque no, tampoco puede evitar lo que está ocurriendo. Es que hemos llegado a un punto en el que Irán no es que solo resista, es que ha definido las condiciones de negociación. Es que yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta de esto. Ha definido las condiciones de la negociación. Se va a negociar lo que dicen los puntos iraníes. Se llegará a un acuerdo o no, pero se negocia sobre eso. Los otros intentarán, Didi Vance y los que le acompañan intentarán meter otras cosas, ¿no? De hecho, está saliendo en los comentarios, ¿no? Que dicen, no, están intentando meter condiciones inasumibles. Pues claro, ellos intentan meter, porque, pero los iraníes van con los 10 puntos y no se van a mover los 10 puntos. Entonces, define las condiciones de negociación. El gran problema de aceptar, bueno, hacemos una retirada estratégica, ya vendrán tiempos mejores. Oye, de Irán, de Vietnam se tuvieron que retirar, de Afganistán se tuvieron que retirar, de Irak se han tenido que retirar ahora, los últimos que quedaban. O sea que en un momento determinado, si la retirada estratégica se convierte en algo mejor, o te pone en mejor disposición a futuro, la puedes realizar. Claro que sí. ¿Cuántas veces en el arte operacional militar se estudia tanto la ofensiva como la defensiva? Y a veces una retirada estratégica te garantiza victorias futuras. O sea, que no, claro que puede realizarlo. Aquí el problema, ¿cuál es? Que para eso, en Estados Unidos tiene que lograr separarse de los intereses de la política exterior de la entidad sionista, de la política exterior de Israel. Ese es el tema. Si Estados Unidos es capaz de decirle a Israel, no vamos a seguir por este camino, puede realizar esa retirada estratégica. Y lo podrá vender como amor a la paz, como además hemos conseguido esto y lo otro, etcétera, etcétera. Bueno, lo vendan como quieran. Pero para eso, claro, tiene que meter en cintura a Netanyahu y su cuadrilla. Eso van a ser capaces de hacerlo. Ese es el gran problema. El problema de Estados Unidos es que Israel le lleva a la guerra e Israel no le deja salirse de la guerra. O sea, está entrampado ahí. Lo entrampado además tiene doble sentido aquí. Se han quedado entallados. Fíjate que, bueno, aquí hay papeles muy curiosos. Por ejemplo, veráis, que cosas que merece la pena fijarse, ¿no? ¿Quiénes son los mediadores? Los mediadores han sido fundamentalmente Pakistán. Pero claro, Pakistán es el mediador único en la zona. ¿Por qué? Porque es una potencia nuclear, es miembro de la alianza cuatripartita con Egipto, con Turquía y con Arabia Saudita, es decir, las potencias suníes. Además, tiene excelentes relaciones con Irán y es un aliado estratégico de China también en estos momentos. Con lo cual, digamos, en Pakistán se cruzan todos los factores que le permiten ser mediador único ahora mismo. Pakistán puede salir reforzado de esta, también si se llega a un acuerdo. O sea, ojo, Pakistán sí es verdad que tiene compromisos, por ejemplo, con Arabia Saudita, que, hombre, a Irán le fastidia esos compromisos. Pero también hay compromiso con Turquía, que en estos momentos acaba de tener un enfrentamiento diplomático brutal, Erdogan y los ministros turcos, con Israel. Porque Turquía ya ha sido señalada por Netanyahu como el siguiente en la lista. Y Turquía además es miembro de la OTAN. Es decir, el embrollo para Estados Unidos es descomunal. Descomunal.
Y lo que más les convendría, y es lo que tiene que haber hecho el segundo día que lo dijimos aquí, lo mejor que puede hacer es declarar la victoria e irse. Ahora está en peor posición que hace 40 días. Y si sigue así, dentro de 2 meses, bueno, digo dentro de meses, dentro de 6 semanas, estará en peor disposición porque además habremos llegado a un punto de crisis sistémica por solapamiento del resto de las crisis, por el cierre del estrecho de Hormuz, del estrecho de Bab el-Mandeb y de todo lo que va a generar eso. Con lo cual va a ser peor todavía. Aumentarán los precios, la inflación, los tipos de interés, no se podrá pagar la deuda, es decir, no se podrán vender los bonos del Tesoro a un tipo de interés que permita el pago de los vencimientos de la deuda norteamericana, habrá más venta en petroyuanes, es decir, cuanto más tiempo pase va a ser peor. Luego, racionalmente, uno diría, a ver, es el momento de la retirada estratégica. ¿Mm? Pero como digo, ahí depende de Israel. Y claro, colateralmente a lo de Israel, volvemos a cuáles fueron las razones últimas que arrastraron a Trump a decidir aquel 11 de febrero que íbamos a la guerra. Curiosamente, ha vuelto a saltar el tema Epstein a la palestra. No se sabe cómo ni por qué, no se sabe si es que la señorita se levantó ese día y no se vio bien al espejo o algo así, que Melania Trump decidió hacer una rueda o unas declaraciones, es más, diciendo, justificándose que ella nunca tuvo nada que ver con Epstein. Es el típico caso de excusatio non petita, accusatio manifesta. Y nadie te ha pedido que te excuses, te estás acusando tú sola. Y esto puede ser a dos motivos. Simplemente dos motivos. Uno, que alguno ha apuntado, pero que a mí me parece un poco retorcido, es que esto sea para distraer la atención de la derrota de Irán, en el Golfo Pérsico. Pero claro, es intentar tapar el fuego con más gasolina. Volver a sacar el tema de este no por dónde puede llegar. La otra es que al parecer una amiga, muy amiga de Melania Trump, va a ser entrevistada y va a contar cosas. Y entonces, a lo mejor, las cosas todavía se ponen más turbias para una administración que ya podemos decir que es un absoluto desastre. Por aquí, Juan Antonio, palabras de Trump hace minutos en línea con nuestro análisis en cuanto a que cualquiera el resultado de esto, él lo va a presentar como una victoria. Estas sus palabras textuales: ganamos, pase lo que pase, ganamos. Claro, pues ya está. Hemos derrotado por completo a ese país, así que veamos qué pasa. Quizás lleguen a un acuerdo, quizás no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos. Pues ya está. Pues coge las maletas, te vas y punto. Y todos contentos. Y si además ya de paso, como ha dicho, te llevas las bases americanas de España, oye, pues mejor todavía. Vamos, yo brindo a tu salud. Si te llevas largas con las bases, vamos. Pase lo que pase. Pase lo que pase, hemos ganado. Pase lo que pase, hemos ganado, ¿no? Es decir, ahora bien, esta otra, Juan Antonio, a la vez, si Trump no pudiese convalidar la derrota disfrazada como victoria, como salida de la guerra y como salida de esta situación desesperante, o bien por su irracionalidad, o bien por la inercia imperial de Estados Unidos, o bien por la extorsión de Israel, o por cualquier otra razón, también podríamos presenciar una situación de reinicio de la guerra. Y aquí, por ejemplo, una noticia de Wall Street Journal de hace algunas horas, más fuerzas estadounidenses se despliegan en Oriente Medio, esta por un lado,
Y por aquí las palabras de, para mí, uno de los mejores analistas geopolíticos en esta cuestión, uno de los negociadores incluso ahora del lado de Irán, el profesor Maragui. Marandi, con las siguientes declaraciones, perdón, hace minutos. Irán está totalmente preparado para regresar a Teherán sin llegar a un acuerdo. Las negociaciones tienen como objetivo demostrar a la comunidad internacional y a los pueblos de la región que Irán dio una oportunidad para la distensión. Si Estados Unidos y Trump ignoran los derechos de Irán y los derechos de Palestina, el Líbano y el eje de la resistencia, nos prepararemos para la guerra una vez más. Una cosa que sorprendió a la parte iraní fue que el primer ministro del Líbano busque conversaciones de normalización con Israel en lugar de detener los ataques contra el Líbano, un comportamiento totalmente irresponsable. Bueno, esta es una cuestión lateral. Y por último, Marandi, como ganamos la guerra, regresaremos a Teherán. Con lo cual, del lado iraní también predisposición con Claro, toda la lógica a la continuidad. claro, pero es que vamos a ver, repito, Irán está definiendo las condiciones de negociación. Eso es lo que marca la iniciativa estratégica y por lo tanto la victoria. Es que el que no entienda esto o es un absoluto ignorante en el tema o tiene mala intención, claro, es decir, está a sueldo, no sabemos si monetario de otro tipo, a sueldo de los anglosionistas. No hay más. Es decir que nadie nos engañe, es decir, no hay más. Irán está definiendo las condiciones de negociación. Y si no se llega a un acuerdo, pues se van y ya estáis, continuamos la guerra. Vamos a ver, es decir, más fuerzas. A ver, no hay más fuerzas. Están mandando al grupo de ataque George Bush porque tienen que sustituir ya al Abraham Lincoln, que lleva ya 45 días, no más, estaba un mes antes ya del comienzo de las hostilidades, lleva 2 meses ya en la zona. Casi no debe tener, sus buques del grupo no deben tener casi combustible. Por supuesto, no deben quedar no mucho material antiaéreo porque se han tenido que retirar a 1.100 kilómetros. ¿Dónde está el famoso grupo de marines que venía de Okinawa? A 1.100 kilómetros. Es decir, están fuera porque no pueden avanzar. No pueden avanzar. Y, lógicamente, pues tienes que rotar la tropa. Es decir, en este caso, el grupo de ataque del Abraham Lincoln, sus buques, el personal del portaaviones, los pilotos, tendrán que municionarse, tendrán que abastecerse, toda la logística. Con lo cual, ese se tiene que retirar, igual que se ha tenido que retirar el Gerald Ford, se tiene que retirar el Abraham Lincoln. Ya le toca, necesariamente. Con lo cual, tiene que venir a sustituirle a otro. Y ese es el otro grupo que han mandado, que es el George Bush. Pero, mira, si ha quedado algo claro ya en estos 45 días de guerra, es que los grupos de ataque de portaaviones ya no restablecen el dominio. Es decir, ahora mismo mandar un grupo de ataque de portaaviones, como es el Gerald Ford, o el Lincoln, el Bush, o cualquiera de estos, me parece que son 11 grupos lo que tiene Estados Unidos, para que siempre tienen mantenimiento 2 o 3. Bien, esto ya no te asegura el dominio. Esto antes se mandaba y entre la capacidad misilística que tenían los destructores y la fuerza aérea que iba embarcada en el portaaviones, te aseguraba una potencia de fuego como para restablecer el dominio norteamericano en cualquier zona del mundo. Bien, ahora ya hemos visto que teniendo varios miles de drones de $5.000, el grupo de portaaviones ya no garantiza nada. Con lo cual, esto en el fondo viene a ser otro punto, ya más desde el punto de vista operacional, ¿no? de doctrina militar, de decir, bueno, ¿cuál va a ser el futuro del portaaviones? Si tu nivel de seguridad ya se ve muy comprometido por drones o misiles hipersónicos de una potencia de segundo orden como Irán, ¿te imaginas ante una potencia de primer orden como China, en el mar de China? Claro, es decir, esto va a significar un cambio, es decir, en la doctrina naval, porque
la proyección de fuerza igual ya hay que ventilarla de otra forma, no con unos buques carísimos. Gerald Ford son 13.800 millones de dólares. Esto sin contar los aviones embarcados y demás, es decir, solamente lo que es el buque. Pues imagínate, ¿no? Es decir, yo creo que ver cómo el estrecho de Hormuz se convierte en una variable sistémica, ver cómo los grupos de portaaviones, que eran la punta de lanza del poder norteamericano en los mares, ya no son capaces de restablecer el dominio sobre esos mares. Y eso implica que se erosiona la capacidad de coerción norteamericana ante otros, que esto ya lo habíamos visto con el arma nuclear en Corea del Norte. Hay un momento en que ya no pueden, sin montar ya un conflicto descomunal, ¿no? Es decir, ya no pueden. Tu capacidad de coerción ahí ya se ha visto erosionada. Ahora la vemos con los grupos de portaaviones. E incluso con drones relativamente baratos que son capaces de alcanzar 2.000, 2.500 kilómetros, vamos a ver la capacidad operativa de las bases militares desplegadas lejos de tus líneas logísticas, como por ejemplo las de Kuwait o las de Arabia Saudita o las de Qatar. Vamos a ver qué interés militar podrían llegar a tener. Si ya puedan tener el mismo interés militar que tenían antes. Si tú puedes lanzar un ataque con bombardeos estratégicos, por ejemplo, con unos B-52, con los B-2, simplemente repostando en el aire una vez, porque pueden tener una autonomía de 8 o 10 horas volando, es decir, desde Estados Unidos prácticamente, y repostar para volver. ¿Para qué necesitas bases en el Reino Unido? ¿O en Europa? ¿O en el Golfo Pérsico? Al alcance de los drones y los misiles del enemigo. Es que, es decir, todo esto va a tener, debe tener implicaciones. Otra cosa es que en el Pentágono sean capaces de verlo y analizarlo bien, y de que sean capaces de fastidiar a sus amigotes del complejo militar industrial para que dejen de seguir esos programas de largo ciclo, alto coste y baja frecuencia de reposición a lo que nos tienen acostumbrados las empresas armamentísticas. Es decir, que no buscan la efectividad del ejército ni el norteamericano ni ninguno. No buscan la eficacia del ejército, buscan la ganancia para sus accionistas y para ellos. También, por ejemplo, últimamente estamos viendo que hay muchos vuelos sí. de transporte, dicen que hacia el Oriente Medio, claro, como que tendrán que a ver, lo que se ha gastado en estos 45 días ha sido descomunal. Vamos a ver, si se han atacado, creo que unos 4.000 y pico objetivos en Irán, aunque sea una bomba por objetivo, o un misil por objetivo, estamos hablando de eso solo en Irán, estamos hablando de miles de objetivos, de miles de bombas, misiles y demás, en Irán, en Irak, en el Líbano. Es decir, no, hay que volver a municionar, hay que volver a llevar de todo, incluido comida y agua para los militares que están en la zona. Todo, hay que volver a llevar todo. Entonces, ¿cómo no va a haber aviones que estén llevando el mismo material? ¿Cómo no va a mandar otro grupo de portaaviones? Porque tiene que sustituir al que está. ¿Cómo? Es decir, es lógico y normal. Repito, ¿dónde está aquella famosa expedición de marines que venían desde Okinawa, que eran 3 buques y venían unos 4.000 marines? ¿Dónde están? Es que ni han desembarcado en Puerto Amigo, es que están en el medio del mar esperando ahí a ver si alguien, si Trump decide hacer algo. Lejos, muy lejos. Cortitas, Juan Antonio. Por aquí, imágenes de la visita de Cheng Li-wun, Cheng Li-wun, perdón, Cheng Li-wun, la líder o la lideresa de la oposición en Taiwán, el histórico, el legendario partido Kuomintang, opuesto al Partido Comunista Chino de toda la vida también, en visita oficial en China territorial,
con un mensaje muy claro de oposición a la guerra y de rechazo a la intervención estadounidense para la provocación de una guerra entre la China territorial, entre la China verdadera, Continental, la China continental, la China popular, el del Partido Comunista Chino, y la China de Taiwán. Ambos con un mensaje claro, en un contexto, bueno, cada vez de mayor escalada. Recuerden que Estados Unidos patrocina a los independentistas y al partido en el poder actualmente también, con, bueno, gestos de China muy claros respecto a las líneas rojas. A ver, ¿Qué lectura realizamos de bueno, esto, Juan Antonio? esto es muy importante. A ver, no llega cualquier partido de la oposición, que ahora mismo no está en el gobierno de Taiwán. Llega el Kuomintang. Es que, es decir, aquí hay que entender el simbolismo, y más dentro de la cultura oriental, el simbolismo de la cuestión. Primero, que Xi Jinping se reúna con una jefa de un partido político que no está en el gobierno. No sé, es como decir en Argentina pues que ahora se reunirá Xi Jinping no con el gobierno, sino con el jefe del Partido Justicialista, por ejemplo. Que esta es la prioridad. Es decir, bueno, eso indica ya algo. Es muy simbólico. El Kuomintang tiene mayoría en el Parlamento. El Kuomintang puede volver a ganar las elecciones y ser gobierno. El Kuomintang era el adversario histórico cuando la guerra civil en China del Partido Comunista Chino. Era el adversario histórico. Los dos lucharon juntos contra la invasión japonesa. Juntos contra la invasión japonesa. Y luego, bueno, pues las diferencias políticas en aquel momento de la Guerra Fría, pues hizo que al final el Kuomintang pues perdía la guerra y se refugiaron en Taiwán. Y de ahí viene el tema de Taiwán. Pero si juntos lucharon contra la invasión japonesa, juntos pueden ahora perfectamente enfocar un futuro fuera de la influencia norteamericana. Y eso es lo que teme Estados Unidos. Lo que hay en el poder en Taiwán ahora mismo es un partido liberal democrático típico, alineado totalmente con la política norteamericana. Es un partido títere, vamos a decirlo claramente. El Kuomintang ha sido el Partido Nacionalista Chino de toda la vida. El que reclama para Taiwán el nombre de China. Claro, es decir, cuando alguno dice, no, Taiwán, no, para el Kuomintang, China, la verdad, China era Taiwán. Nunca renunciaron al nombre de China, nunca pensaron ni en independencia ni nada, nunca renunciaron a ser China. Y ahora, con el horizonte que se ve al final de construcción euroasiática, de mundo multipolar, etcétera, etcétera, y de ver lo que se ha visto ya también hasta los taiwaneses, que en un momento determinado Estados Unidos no va a ser capaz de mantener el status quo, igual alguno piensa que ha llegado el momento de ir buscando una salida negociada, una solución, y la reunificación de China. Y evidentemente, para eso el Kuomintang, digamos que tiene la legitimidad histórica que no tiene el Partido Liberal Democrático ni ningún otro partido taiwanés. Porque son los fundadores del sistema en esa isla. Porque ellos venían de la China continental. Porque ellos han reclamado siempre China. Ya han pasado muchas décadas. Ya no estamos en la época de la guerra civil. Es decir, bueno, pues el tiempo pasa, las heridas se cierran y el mundo cambia. Sobre todo, el mundo cambia. Ya no es no era aquel momento de la Guerra Fría de los años 50, en la cual, años 40, que se produce la Guerra Civil China, después de luchar contra la invasión japonesa. El mundo ha cambiado muchísimo. Y no una vez, varias veces, a lo largo de estas décadas. Quizás ahora, es decir, sea mucho más fácil ver que hay un camino común. Y eso, Xi Jinping no es bobo, lo ve.
lo ve hasta el punto de decir, viene una política de la oposición de Taiwán, me reúno con ella. Claro, es decir, es que, no sé, es decir, prácticamente como si tú y yo, Ezequiel, nos vamos allí y nos va a decir Xi Jinping. No. Claro, es decir, Sí, un jefe de Estado se reúne con jefes de Estado, no con cualquiera que vaya por allí, aunque sea diputado o lleve un partido político. No, claro, un jefe de Estado se une con jefes de Estado. Todo esto es muy importante porque nos va indicando por dónde van girando las cosas. Por ejemplo, el encuentro en la frontera del paralelo 38 entre las dos Coreas, entre el dirigente de Corea del Sur y Kim Jong-un. Esto es también muy significativo, muy significativo. Última y muy cortita también sobre otro tema. Aquí la publicación de Trump sobre sus hasta hace muy poquito tiempo amigos, Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones. Sé por qué Tucker Carlson, Candace Owens y Alex Jones me han estado atacando durante años, especialmente porque creen que es maravilloso que Irán tenga un arma nuclear. Tienen algo en común, un coeficiente intelectual bajo, son No gente como él. estúpida, lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe. Miren su pasado, miren su historial. No tienen lo que se necesita y nunca lo tuvieron. Los han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan porque a nadie le importan. Son unos chiflados, unos alborotadores y dirán cualquier cosa por publicidad barata y gratuita. Ahora creen que consiguen clics con sus podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos y sus ideas son lo opuesto a MAGA. De lo contrario, no habría ganado yo las elecciones presidenciales por una victoria aplastante. MAGA está de acuerdo conmigo y le acaba de dar a CNN una calificación del 100% de Trump, no a tontos gesticulantes como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad. Era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox y nunca ha vuelto a ser el mismo. Quizás debería haber un psiquiatra. O la loca Candace Owens, que acusa a la muy respetada primera dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y que con suerte ganará mucho dinero en la demanda en curso. En realidad, para mí, la primera dama de Francia es una mujer mucho más hermosa que Candace Owens. De hecho, ni siquiera se acercan. O el arruinado Alex Jones, que dice bueno, más y más barbaridades sobre sus aliados hasta hace muy poquito. ¿Cuál es el significado de esto, Juan Antonio, para el MAGA y para Estados Unidos? No, para el MAGA no lo sé, pero lo que indica claramente es que este hombre padece un síndrome de proyección. Proyecta sobre él, a ver, esto clínicamente es así. Es decir, cualquiera puede buscar con inteligencia artificial o en Google, lo que sea, síndrome de proyección, es decir, cualquier tipo de disonancia cognitiva de esta forma. Es decir, verá cómo existe un desequilibrio mental en el cual lo que haces es proyectar, arrojar sobre otros lo que te afecta a ti. Es decir, ¿a qué viene decir que no tienen inteligencia? Tienen coeficientes de inteligencia bajos, como el tuyo, Donald, ¿no? Es decir, es que los está acusando de cosas que uno ve y dice, pues, esto es Donald Trump. Él se hace una autodefinición y la proyecta sobre los demás. Lo que a él le frustra, lo proyecta sobre los demás. No lo sé, a ver, es que no conozco el expediente académico de Donald Trump, no sé en qué, igual hizo una gran labor en la universidad cuando se sacó el doctorado y tiene publicado muchos papers científicos, no lo sé, es decir, pero vamos, es decir, que le han despedido porque ya no le llaman, pero vamos, ¿cómo les van a llamar? Pero si el control de los medios de comunicación hasta ahora tenían los demócratas y ellos eran MAGA. ¿Te das cuenta, Donald? Es que dices insensateces. Es que, en fin, la realidad son las encuestas de Ipsos o de otras grandes compañías, por ejemplo, una para Reuters,
Es decir, que lo que indican es que más del 70% de la población norteamericana está descontenta con la forma de llevar los asuntos de Donald Trump. Eso es lo que debería de preocupar. Eso le debería de preocupar. Le debería de preocupar que 55 congresistas firmaran para buscar su inhabilitación por desequilibrio mental. Él podrá llamar locos a estos, pero 55 congresistas firmaron para iniciar un proceso de inhabilitación por desequilibrio mental de Donald Trump. Le debería preocupar que el 30 de junio, o sea, perdón, el 30 de abril acaba el plazo para poder continuar cualquier operación militar sin el apoyo del Congreso. Viendo cómo están las cosas, vamos a ver si lo consigue. Quizá lo consiga el lobby sionista pagando allí a Cristo, como suele hacer, pero va a tener dificultades. O tenía que estar pensando que si las negociaciones de Islamabad fracasan, ¿qué va a hacer? ¿Una operación terrestre? Se va a embarcar en eso. Y además se va a embarcar que en el verano, con 60 grados en esa zona del mundo, va a mandar a las tropas a luchar, a combatir con todo su equipo a 60 grados. Con el deterioro que eso produce en el equipo, en los sistemas de los sistemas electrónicos de las armas, etcétera, etcétera. No sé, se va a embarcar en eso. Y todo para, en medio de un campeonato mundial de fútbol que se celebra en Estados Unidos y a 2 meses de unas elecciones de medio término allí, cuando acaben en agosto o septiembre, en 2 meses tengo unas elecciones. ¿Va a seguir ese camino? Yo creo que, vamos, es decir, solo falta que además salga Melania, la amiga de Melania, y cuente más cosas, ¿no? Es decir, es que yo, sinceramente, todo me pareció, todo lo que este hombre ha hecho muchas cosas disparatadas. Pero ya la guerra de los 12 días. Y esto ha sido un disparate ya mayúsculo que indica que efectivamente este hombre no está capacitado para poder continuar siendo presidente de los Estados Unidos y llevar el maletín nuclear con los códigos a su lado, porque es un peligro. Esta es la realidad, es un peligro. Bien. Juan Antonio, querido, como siempre, un placer. Simplemente quería recordar que mañana, como todos los domingos, realizamos la charla dominical junto a Fernando Moragón y la semana próxima nuestra programación habitual. Al menos por el momento aún aparecemos al aire, aparecemos en directo, con lo cual, Juan Antonio, un éxito nuestra transmisión de hoy, a diferencia de la última vez. Así que Yo, muchas si gracias a me todo el mundo permites, por además, oye, habernos... pues si me permites, además, me Sí, gustaría adelante, Juan Antonio, aconsejar lo un que quieras. artículo. Ya sabes que yo Sí. participo en un think tank que es Sovereignty, Soberanía. Luego, si eso pones Ya el lo enlace, presentamos, lo sí, presentamos le pones ya el mismo, Juan enlace Antonio. luego. Hay un artículo que escribe un catedrático, un profesor de Hong Kong, Hei-Shin Cho, que se titula China, Pakistán y la guerra de Oriente Medio, que yo aconsejo porque es muy interesante, sobre todo, además, por una razón muy sencilla, porque siempre estamos acostumbrados somos occidentales, vivimos en Occidente y tenemos tendencia a traer siempre autores y a expertos y analistas nuestros, ¿no? De Occidente, ¿no? Es decir, y son nuestros queridos, incluso, fíjate, norteamericanos como Scott Ritter o Larry Johnson o Mersheimer, ¿no? Es decir, los europeos. Conviene también de vez en cuando leer a alguno de estos autores que son de zonas no occidentales, porque nos ayudan a ver la visión desde otros puntos de vista. En el think tank Soberanía, pues somos 85 analistas los que estamos ahí de 25 países. Y uno de ellos es este escritor, este profesor chino, que, como digo, tiene ese artículo, os repito si queréis el título, China, Pakistán y la guerra de Oriente Medio. Pero vamos, si queréis luego El enlace el siempre enlace del en artículo te lo esto paso. en español. Eso. Sí, está en idioma Bueno, español también, y ¿eh? quien quiera una visita a la página, el enlace ya incluido en la descripción, como siempre. Eso ya en la descripción de este video.
quien quiera una visita a la página para recorrerla. Y el último artículo, si nos acompaña la suerte, posiblemente aquí, opinión de un experto. Sí, ahí está. Aquí, Ahí en uno de veréis que pone estos. China, Pakistán y la guerra Medio Oriente. Ese es. China, Pakistán y la guerra este de Oriente aquí. Medio. Muy interesante. Yo creo que, pues ya digo, no porque vayáis a lo mejor a encontrar cosas muy distintas a las que podemos hablar aquí, pero lo dice alguien de cierta cultura y es muy interesante. Yo creo que y así además, oye, todos leemos un poco, es decir, que siempre nos escuchamos y, hombre, luego en la tranquilidad de casa, pues a lo mejor también conviene leer, ¿no? Y sobre todo Efectivamente. el papel de Pakistán, que como decía antes, ahora mismo se ha convertido en un mediador único, es decir, de forma sorprendente, por otro lado. Esta semana, además, nuevas emisiones en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. La última de ellas, las 2 emisiones, con una reacción a un capítulo de Star Trek junto a Fernando Moragón. Una reacción, Juan Antonio, muy positiva de todo el mundo, un capítulo de una serie de ciencia ficción, pero enmascarando de alguna manera un debate filosófico político muy interesante. Así que, bueno, en algún momento, Juan Antonio, podrías participar ahí con alguna película también, si querés, alguna reacción interesante, Hombre, algo sí. distinto. Lo que no podemos Ya presentar aquí, lo presentamos allá. sabes que yo considero que la película de ciencia ficción que mejor ha reflejado el futuro es Blade Runner. Esa ya también hablada con Mm, Fernando para una reacción, ¿eh? sí. Podríamos una reacción a 3 bandas. Ya va, Una reacción a 3 bandas sobre Blade Runner, ¿eh? Sí, 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 un señor. clásico, un clásico. Querido Juan Antonio, mil gracias por habernos acompañado, demoledores y demoledoras. Nosotros mañana con Fernando Moragón, a Beatriz Pulido y al resto de las moderadoras, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Y dicho esto, hasta mañana. Chau, chau. Venga, un saludo.